grabar. Y ahora sí. Pregúntenme todo de nuevo, por favor. Pero la maltodextrina siempre es máximo el 3% cuando los niños están normales. Si en el caso que tuviese alguna patología, eso se va a ir aumentando. Profe, María Gloria. yo en la diapo 20 de recomendaciones de agua, en la tabla, en mayor de 20 kilos, dice 1000 ml más 20 ml por cada kilogramo, por encima de los 10 kilogramos. Y en la diapo de cuadros diarreicos, en necesidades basales de agua, es desde 1500 cc, mayor a 20 kilogramos. Entonces ahí era para saber si había un error o no. Depende, Hola María Gloria. Era, profe. Depende, lo que pasa es que si tú te fijas, hay distintas formas de poder determinar requerimiento, entonces la otra es una recomendación. Es que es por la misma tabla que está en la diapo de cuadros diarreicos, entonces está distintos los valores. A eso me refería. Que sobre 20 kilogramos es 1500 ml base, más 20 ml, no 1000. Es porque es distinta, a eso voy yo. Es que por eso dice que una es recomendación y la otra es para poder determinar requerimiento. Entonces tú sabes que recomendación es algo general, pero para poder determinar requerimiento es lo que cada persona en específico necesita. Entonces, a modo de recomendación, debiesen ser entre 1500. De ahí partir. Pero va a depender de la forma, de cómo tú lo quieras calcular, porque ahí les pusimos 3 formas de poder determinar requerimientos, la que ustedes quisieran Sí, ahora ocupar. encuentro. Sí que hay que considerar como dices tú, muy bien, la diarrea si es que tuviese diarrea, pero ahora, por ahora, no vamos a ver diarreas. Hoy solamente era para que sepan determinar calorías, distribución de la molécula y agua en niños normales. ¿Me quedó claro, María Gloria? ¿O? No todavía ningún cuadro de diarrea ni nada, para que vayan aprendiendo de a poco cómo se va sacando. Por eso, es más, los mismos casos, los últimos casos que estaban ahí, nosotros antes lo teníamos con estado de fiebre, por ejemplo, pero ahora lo sacamos para que solamente determinen agua en niños normales, sin ninguna cosa. Después, cuando tenga el niño diarrea, le vamos a decir con cuál fórmula nos vamos a quedar para la diarrea. Me explico mejor quizá. Es que en la misma clase de cuadros diarreicos sale cómo determinar el requerimiento hídrico. Y está la misma tabla, pero tiene como solo la modificación de ese valor sobre los 20 kilogramos, que parte de 1500. Entonces quería saber en cuál me basaba o de dónde había sacado la referencia ¿Cuál para cuadro realizarla. diarreico? ¿Del año ¿Cuál pasado habla usted? Sí, la del año pasado, que no sé cómo Por lo mandar. mismo, María Gloria, nosotros ahora modificamos varias cosas, entonces nos vamos a ir guiando por lo que les vamos pasando ahora. Bueno. Profe, una consulta. No ¿Sí? sé. Había algo que me llamó la atención en el cuadro de la OMS de 2007, que usted dijo que si había un niño que tenía un déficit, en este caso, se buscaba el peso que estuviera más cercano al que éste poseía y se usaba ese factor. Mi pregunta es, por ejemplo, si este niño también es sedentario, se le debería descontar también ese 15%, pero si está, digamos, con una desnutrición y ya le vamos a dar unas calorías que están, digamos, como por debajo de lo que debería ingerir para, digamos, para su edad, ¿no estaría recibiendo muy poco o qué pasa? Y eso como que no lo entendí muy bien.
Ya, la OMS 2007, muy bien, Montserrat, se debe corregir con respecto a la actividad física, ¿ya? O sea, siempre cuando utilicen esa tabla, deben modificar eso, ¿ya? Así que muy bien ese aporte, Montserrat. Con respecto a eso, el niño ya está desnutrido, en el caso que tú, hipotético, que estás diciendo, el asunto es que si tú te fijas en la misma tabla, a menos Aquí. edad, las calorías son mayores. A más edad, el niño son calorías menores. Entonces, por eso se va a corregir solamente por peso y con eso tú ya cubres, porque la OMS 2007 ya incluye la termogénesis de los alimentos y la tasa metabólica, incluye esas tablas se hicieron con niños alimentados con leche materna y con fórmula, entonces esa fórmula ya está estándar, ¿ya? No, independiente que tú quieras dar, por ejemplo, tú digas, no, es que son pocas calorías que le vas a dar al niño, están relacionados a un peso. Y en el peso del niño no va a estar de acuerdo a la edad. Entonces tú ya corregiste ya como el factor de desnutrición en ese caso. Ah, ya, entonces estaría supliendo como el déficit que tiene ese niño. Sí. Por ejemplo, para que quede más claro, si el niño tiene 5 meses, aquí tiene 5 meses, debiese tener 81 calorías si es que pesara 7,9 kilos. Pero si pesa 5, le vamos a dar 101 en vez de 78. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya. Hay Muchas una gracias. duda, ya, Monse, hay una duda en el chat. Profe, en ese caso se va a usar el peso que tiene el niño. Sí, Sí, sí. basta. Gracias. Perdí el chat, espérate. Yo también. Aquí lo tengo, aquí. Ya, dice, no entendí cómo usar el factor patológico. Grace, todavía no vemos el factor patológico porque no hemos visto ninguna patología. No, pero igual lo nombrabas en la clase. Yo creo que se refiere que cuando... Nombré, Sí, pero aquí. Después de calcularlo, pues, aquí lo tienen que multiplicar. el asunto es que si utilizas esa fórmula, cualquiera de las dos fórmulas que tiene presentada la profe ahí, supongamos que nos dio una caloría, no sé, un ejemplo, 580 calorías, supongamos, por las fórmulas que está presentando ahí en las ecuaciones. Dice al lado, me parece que dice que hay que utilizar los factores patológicos, ¿cierto? Entonces Entonces, igual, después se agrega, supongamos que aquí. el factor patológico que nosotros les digamos a ustedes es 1.2, ¿ya? ¿Puedo colocar, Voy a sacar pizarra, la mía, por espérame. favor? Ya. Ya, te lo iba a escribir en el chat, pero lo voy a escribir acá. Ya, aquí. Supongamos que utilizaron ustedes una fórmula y la fórmula les dio 580 calorías. Dice que a eso hay que agregarle, si el niño está enfermo, factor patológico y factor de actividad. Supongamos que el factor de actividad del niño es 1.45, un ejemplo. Y el factor de patológico es 1.2. Y está con Nosotros fiebre. a ustedes les vamos a decir, el factor patológico para esto es 1.2 o es de 1.2 a 1.4 y ustedes van a poder utilizar el 1.2, 1.3 o 1.4, ¿ya? Nosotros les vamos a dar ese factor patológico. Entonces, ¿qué se hace? Se suman esos dos, el 1.45 y el 1.2, pero siempre, como son factores, siempre se van a conservar el 1, se conserva el 1 y lo que se suma solamente de la coma hacia la derecha, por decirlo así. Entonces, suman solamente eso. ¿Me captan? 1.45 y el 1.2.
Eso es todo lo que se suma. Entonces ahí, ¿cuánto nos daría? 1,75 creo. Justamente. Entonces, quedaría así, 580 por 1,65. Eso es cuando están enfermos los niños y cuando la enfermedad tiene un factor patológico, porque no todas las enfermedades tienen factor patológico. ¿Ya? Profe, y si yo saco las calorías de la tabla de la OMS, tengo que multiplicarlo solo por el factor patológico No. y no Ahí, sumarle el de la actividad física. ¿O no? ahí en las últimas diapos dice, si usted utiliza esta fórmula, a esta fórmula le tiene que agregar factor patológico y factor actividad. Si usted ocupa esta fórmula, a esta fórmula o esta tabla no le ocupa, no le agrega esto. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, este mismo caso, este niño tendría 957 calorías al día. En vez de las 580. En vez de las 580. Las 580 ocupé, por ejemplo, la fórmula de Scofield, supongamos, y me dio 580 calorías. Y aquí le coloqué a esto, le coloqué entonces el factor patológico. actividad Y el más factor patológico. factor patológico. Siempre, cuando ustedes ocupen factor patológico y factor actividad, siempre primero se suman estos factores, se conserva siempre el 1, se suma solo lo de la coma hacia la derecha y ese factor lo multiplica por el basal. Y ahí les va a dar el gasto energético total. Y ahí sería este niñito con enfermedad y con la actividad física, el niño requiere 957 calorías al día. Así se ocupa ese factor. Claudia, dentro de lo que estábamos hablando anteriormente, lo del caso de los niños bajo peso que preguntó la Monse. En el caso de que está bajo peso, ¿le descuento o no le descuento el 15% por la actividad física? Si ya le aumenté las calorías por el peso. En esa tabla siempre tengo que modificar Disminuir por y la actividad ya, física. perfecto. Pero para que quede claro para todos. Siempre tengo que modificar por actividad física utilizando esa tabla. Perfecto. Si se ¿Profe? utiliza... ¿Cómo? Sorry, Basti. Ay, no sé quién habló. Dale nomás. Pregunta. Si se utiliza la tabla de la OMS, tanto en menores de un año como en mayores de un año, tengo que restarle o sumarle el 15% de actividad física. No. Mayor a un año. La tabla es solo mayor a un año. Solo mayor de un año. Ya, y si utilizo la Scofield, que esa hay que multiplicarle el PAL o la actividad física. El PAL es solo para mayores de un año también. Sí. Fíjate la tablita. Que ¿La comparto? Sí, la puedes compartir si quieres. O sea, se presume que los menores de un año tienen como actividad física moderada. Claro, porque la PAL tampoco me da la actividad física ligera, pero es por el factor crecimiento. Ahí. Ahí está. Ahí. ¿Ven? Que tampoco me da la opción de actividad física ligera ni intensa, solamente moderada. Entonces ahí tenemos mayores de un año, que está hecha esta tabla, ¿ya? Y ahí vemos que solamente da la actividad física moderada de un año hacia arriba. Pero ¿a qué se refiere, por ejemplo, en estos chiquititos? No, obviamente no van a hacer actividad física, no van a hacer un deporte, estos pequeños. Ya No no van a empiezan a hacer un deporte. caminar, entonces ahí cambia ya. Claro, como empiezan los niñitos a caminar,
y a gatear, ellos requieren harta energía y por eso a ellos se les determinó que ellos gastaban una actividad física en esas condiciones. Profe, pero ¿cómo sacó Scofield? Ya, porque Scofield, ya, por ejemplo, de 0 a 3 años, un niño, ya, lo multiplico, la fórmula. Pero, ¿cómo multiplico el PAL si el PAL ahí me está diciendo de que es para mayores de un año? En un niño menor de un año, ¿cómo multiplico el PAL? No, pues ahí no Ahí tienes está. PAL si el PAL te dice que él no va a utilizar, si el niño es mayor o sea, es menor de un año, la tabla del PAL te dice que solamente el PAL es para un año en adelante. La tabla del PAL, que es la Acá. que estás hablando tú. No, pero dice que Claro. para aumentar las calorías estaría acá, pues, Bastián, mire. Sí. Estaría acá, usted saca la tasa metabólica basal y lo multiplica por 2 y cuando es de 3 a 12 meses lo multiplica por 1,7. Ah, ya. Gracias. Ya. Profe, yo tengo una duda en cuanto a una tabla de la recomendación de agua. Creo que es la diapositiva número 20. Ya. Es esta, al lado de la que usted ocupó en el primer ejercicio, o sea que dice, Esa. claro, esa. Mayor a 20 kilos se le Ujú. recomiendan menos ml que de 10 a 20 kilos. Esa es mi duda, como, ¿por qué? Porque Porque uno es de 10 a 50 la 20 pregunta. sean 1000 más 50 y mayor a 20 sean 1000 más 20. ¿Sí? ¿Cuál es tu ¿Eso duda, que te pueda dar menos? está bien? O sea, ¿Sí? ¿Cuál bajo mi lógica es como a mayor peso corporal, mayor requerimiento de agua. Sí, a Pero, mayor peso corporal, a mayor... Porque si te fijas, Mariana, la tabla dice que tienes que irle sumando, y yo lo hice un ejemplo en la clase del audio. Sale el ejemplo de cuando el niño tenga más de 20 kilos. Entonces, tú le vas a ir sumando 20 ml por cada kilo, por sobre 10 kilos, y como el niño va a tener más de 20 kilos, entonces va a sumar más agua. Sí, pero estoy sumando más ml por sobre 10 kilos de 10 a 20 que mayor a 20. porque es más probable, Mariana, que de 10 a 20 pese, por ejemplo, 12 kilos, entonces ahí van a ser 1100 ml, ¿cierto? Ujú. Pero si pesa más de 20, por ejemplo, en el último caso que yo coloqué 38 kilos, van a ser los 1000 ml más 20 ml por los 10 por 18. Entonces, más el aumento más en los ml que va a ir, porque son más los kilos que va a ir multiplicando. En cambio, acá lo más probable es que sean menos kilos. Por eso es Ah, mayor ya, el ya. agua. Como para asegurar la ingesta de líquido, algo así. Claro, Ya. Gracias, profe. ya. Profe, una duda. Cuando hablamos de lo mismo de los requerimientos de agua en los bebés, por lo general estamos hablando como de líquido o de agua, porque yo recuerdo que igual en integración clínica nos decían que no era como recomendable darle aguas porque así perdían como el volumen que iban a Capacidad necesitar para la gástrica, leche. sí. No, se habla Muchas Eh, de, gracias, sí, se habla de muchas leche. gracias por la Sí, pregunta. ya, sí, eso tenía mi duda porque decía, ¿cómo va a tomar agua y leche al mismo tiempo si es muy chiquitito? Muchas gracias por la Ya, profe, pregunta. gracias. Lo que yo iba a comentar ahí es que la alimentación del niño menor de 6 meses es líquida. Entonces, por eso debemos calcular el volumen al final todo lo que recibe es en leche. Después, mayor a esa edad, obviamente a los 6 meses ya empezamos a incorporar la alimentación complementaria, entonces ahí tiene que ir, aseguramos la ingesta tanto de leche como de los otros volúmenes, de las otras comidas que empieza a recibir.
Y recuerden que antes de los 6 meses es lactancia materna exclusiva. Por eso lo saqué yo con esta tabla, porque en el ejercicio, porque me daba mayor cantidad de agua. Al ser libre de demanda no vamos a medir. Claro, si la mamá le da leche a libre demanda y le da, no sé, supongamos que le da más de lo recomendado, ustedes no le van a restringir a la mamá, ya no le dé tanta leche materna. No, si ella le da más de la tabla, más de lo que dice la tabla, está bien porque es a libre demanda. Profe, yo tengo una duda. ¿Me escucha? Sí, sí la escuchamos. Sí, ya. En hidratos de carbono, por ejemplo, cuando sale que para lactantes quedar entre 30 a 60% de lactancia materna y 40 a 50% en fórmula láctea, ¿cómo yo sé cuál ocupar en los ejercicios, por ejemplo, que están en el PPT? Valeria, porque tiene que sacar el porcentaje de lactancia materna primero. Entonces, si está con lactancia materna predominante, evalúa con la fórmula de lactancia materna, y si está con fórmula predominante, lo evalúa con la de abajito, de los lípidos. Ah, ya. Ok. Y otra O sea, consulta. Primero debemos determinar, o ustedes deben determinar qué es lo que toma más, leche materna o fórmula. Y después de eso, hace la distribución. Ah, ya, profe. Y otra duda, que en el sexto paso que aparece casi al final, donde ¿Puedes dice que mostrar, se le... Pauli? ¿Sí? Sí, Aquí. donde dice que en la fibra se le suma 5 más la edad del niño, ¿hasta qué edad yo le tengo que sumar eso? Todos en pediatría, Ah, hasta los 18 años. ya, profe. Entonces ahí, por ejemplo, 18 años, ¿cuánto sería? Si tiene 18 años, ¿cuántas fibras serían? 23. 23. 23, exacto. Ya, gracias, profe. De nada. Bueno, recordar también que en la tabla de menor de 2 años aparece en la recomendación de micronutrientes, para que también la tengan a mano, ¿ya? Porque si está con anemia, a lo mejor van a tener que ir suplementando otras vitaminas y minerales, por lo tanto, tenemos que tenerla. Una recomendación general para todo el curso es que esta partecita donde sale desde el paso 1 en adelante, siempre lo tengan a mano, ¿ya? Si lo quieren, lo pueden pasar o lo pueden imprimir o lo pueden guardar en su cuaderno, escribirlo en su cuaderno, porque lo van a ocupar siempre. Siempre, desde aquí en adelante, todo este año, después cuando vayan a sus prácticas, después cuando sean internos, entonces para que lo tengan siempre a mano. Yo creo que ellos tienen su cuadernito, pues, ¿no? Su cuadernito de ayuda a memoria. Esas tablas, la fórmula de Scofield no se la tienen que aprender de memoria, y tampoco se tienen que aprender de memoria las tablas de la OMS. ¿En No, serio? Yo les iba a decir que sí. Nada, mentira. no se lo tienen que aprender de memoria, por eso lo tienen que tener siempre a mano. No solamente para esta asignatura, sino que de aquí en adelante. Pero sí saber aplicarlas, pues, ¿ya? Sí. En la prueba no nos pueden decir, no nos da, porque no sabemos cómo utilizar la fórmula, no. Si están con la fórmula, tienen que saber utilizarla. ¿Hay más dudas, chiquillos? Sí, le puedo hacer una pregunta. Bastián, Sí. ¿sí? ¿Preescolar hasta qué edad se considera? Hasta que entra primero básico, hasta los 6. Ahí ya sería Hasta los escolar. 6 años. Sí, 5 años, 11 11 meses, meses, 29 días. claro. 6 años menos 1. Ya, ¿y escolar hasta qué edad se considera? Toda la edad escolar. Lo que pasa es que ahí se clasifica como escolar, hay adolescente, pero al final son todos escolares. Sí, pues yo también soy escolar, pues, porque empezamos a hablar de escolaridad. Uno tiene que seguir escolar, pero
Pero me refiero por efectos de cálculo. ¿Hasta qué edad puedo considerar, yo no sé, adolescente o escolar? Cuando empiece a evaluar después la profe Anita, cuando vean las etapas de Tanner, ahí ella les va a decir desde cuándo se empiezan a ser adolescentes. Gracias, profe. Que es cuando empieza la maduración sexual en realidad, pero tienen que cumplir ciertas características, entonces por eso mejor que las vean específicamente con ella. ¿Más dudas, chiquillos? Profe, ahí cuando dice con ya los requerimientos con fórmula inicial, ahí consideramos lo que es fórmula predominante y fórmula exclusiva, ¿verdad? Sí, en este, Sí, sí. Sí, si lactancia él materna si tiene fórmula predominante, predominante, ujú, ocupamos esta. Y si está con fórmula predominante, ocupamos esta. Profe, y en el taller había un ya, caso de 5 meses ¿Ya? y había el niño de 1 mes. ¿Y qué porcentaje de lípido ocupo en este caso, si no me dice la lactancia? Bueno, yo en el de 5 meses coloqué lactancia materna exclusiva. Sin embargo, la profesora dijo que ustedes fueran, entre comillas, jugando, porque tampoco les colocó la actividad. Entonces, ustedes tienen que ir viendo si lo pueden hacer con las dos, mucho mejor. La idea es que vayan adiestrando o que vayan haciendo un ejercicio de cada uno para que así vaya mejorando, para que se les haga más fácil. Por ejemplo, este niño de 15 años no dice la actividad, pero yo lo podría sacar como ligera, moderada y intensa, para así ver cuánto es la diferencia de las calorías. Lo mismo Ah, aquí. ya, profe. Gracias. Ya. ¿Más preguntas, chiquillos? ¿No? ¿Quieren poner Profe, el queso? Ah, dígame, Mariana. no soy la Alejandra Soto. Ah, Alejandra, ya. Profe, mi duda es, esa tabla que aparecen ya los pesos, los requerimientos, la edad y todo, esa La OMS, edad que sale, eh, ay, no me acuerdo esa, cuál. la de la OMS, Sí, ¿ya? ahí esos pesos que salen no son los pesos ideal, ¿cierto? ¿O sí son? No, es el peso de la mediana, peso medio. Ah, ya. Ah, ya, pero no es lo mismo, no es lo mismo que el No es peso la ideal. misma que peso ideal. Porque Ya. si usted ve aquí hay un rango de edad de 4 a 5 años. Ah, sí. Entonces, Es por que eso. como habían subido una tabla cuando hicimos el taller, igual salía por rango la edad y salía como el peso ideal, por eso era mi duda. Ah, no sé. Si era Me lo tengo que mismo. haber confundido. Ah, ya. Gracias, De profe. todas, de todas maneras, en esta misma del 2007, como yo les expliqué en la clase, si el niño cuando les da en estado nutricional normal, está normal, Lo ocupan con ustedes el peso. ocupan esas calorías por ese peso, independiente que el niño no calce justo en ese peso, pero si está en estado nutricional normal, ocupan esas calorías. Pero ¿usaríamos el peso real o el de la tabla? Peso El real. real, pues, Peso ¿no? Ah, real. ya. Sí. Cuando esté Ya. normal, ocupan el peso real. Siempre. Ujú. Profe, Ya. Dígame. Sí, Gracias. María. No sé quién es. ¿en qué casos ocuparíamos los pesos que salen en la tabla? Cuando está sobrepeso o con obesidad. Por ejemplo, en el caso de que el niño de 3 años 2 pesa 18 kilos y debiese pesar 16, entonces usted ocupa los 16 kilos por esas calorías, no los 18 que está por obesidad. Ya, gracias, profe. ¿Ya? profe, ¿el Eh, lactante mayor desde qué edad era? De 6 meses. De Perdón, 6 meses en lactante adelante. medio ese, de 6, lactante mayor es mayor de 1 año. Por ahí está. Ah, ya. mira, baja un poquitito más, Pauli, en un recordatorio que les tengo al final, cuándo utilizar qué peso. Ahí.
¿Qué? Un poquito más arriba. Ah, chuta, No, antes. aquí. Ahí, claro. Entonces, ahí esta parte siempre también tenga en la mano porque dice, si utiliza la OMS 2007, si está normal, aquí está lo que acaban de preguntar, si el niño está con estado nutricional normal, utiliza el peso real y las calorías recomendadas para la edad. Ya utiliza la tabla. Si está en estado nutricional desnutrido o está sobrepeso u obeso, aquí dice que ubica en la tabla el peso más cercano del niño, sin importar la edad, y utiliza las calorías recomendadas para ese peso. Y aquí les puse un recordatorio que dice, solo debe tener en cuenta que esta fórmula debe corregir por la actividad física que tenga el niño, ¿ya? Y en la otra, mira, sube un poquitito, aquí se utiliza las otras tablas, dice que si va a utilizar la otra tabla, tanto Scofield como la FAOMS 1 del 2004, cómo se debe utilizar también. ¿Más preguntas, chiquillos? Yo creo que cuando vayan haciendo el taller van a ir saliendo más preguntas, yo creo. Tratamos de hacerlo lo más fácil posible y hacerlo estos ayuda a memoria o estos pasos que están aquí. Yo lo hubiese agradecido tanto cuando estaba en la U, que uno al final no sabía cómo hacerlo, te dan las fórmulas y las tablas, todo y no sabíamos cómo hacerlo, pero aquí tratamos de hacerlo lo más fácil y poniéndole los recordatorios y todo para que ustedes lo tengan y puedan ir aplicándolo, ¿ya? Después que determinan las calorías, independiente de la fórmula que ustedes quieran utilizar, ¿ya? Dice aquí al final que tienen que hacer la distribución de la molécula en el quinto paso, después que tienen las calorías, determinan la molécula calórica y después de determinar la molécula calórica, si es que la patología recomienda alguna modificación, se modifica esta distribución. Pero si la patología no lo recomienda, las molécula va a quedar igual como en el quinto paso que está acá. Yo creo que deberían hacer los casos ahora y en base a eso van a ir saliendo las preguntas. Entonces ahí va a ser más fácil que la vayan realizando. No es con nota, Profe. pero la idea es que vayan... Ah. Eso iba a preguntar. Que siquiera con nota, no es con nota. Pero la idea es que igual vayan practicando. Pero se lo tenemos que mandar, ¿cierto? ¿O nos vamos a juntar después a resolverlo? La idea es que nos podamos juntar y podamos ir diciendo cada uno cómo lo determinó y viendo los resultados. Si quieren ahora, ¿qué hora es? Estamos en tiempo todavía. Sí. Tenemos unos minutitos antes de las 12 porque podíamos hacer alguno, ¿les parece? ¿Alguien hizo alguno? Yo creo que demos un recreo hasta las 11 y a las 11 que empiecen a hacer los casos, nosotros vamos a seguir aquí, así que cualquier Y duda cualquier cosa nos pueden ir preguntando acá. se ingresa nomás a la... Pueden empezar así. Profe, pero en ese caso no es mejor pasarse el 1% de los CHO Es que en otros macronutrientes. En lactancia materna, sí, en realidad... Pasaría. Lactancia materna no importa, si lactancia materna exclusiva, como lo mismo le dijimos con los volúmenes, no importa que se pasen a lo que la mamá le da, claro, porque es lactancia materna libre demanda.
Entonces, supongamos que ustedes determinan requerimientos, calorías, y le dio 510 calorías con un volumen, supongamos, a esta misma niñita. Y ustedes le calculan lo que la mamá le está dando, y efectivamente le está dando 600 calorías, no importa, porque es a libre demanda. La bebé regula lo que toma. Profe, pero por ejemplo en el caso de la fórmula que yo lo hice con fórmula, ahí como que no, igual queda el 1% como solo, o sea, nadando, no sé cómo decirlo, como en el aire. Sí, si te Ah, ya, entiendo que te dio el ah, ya. 101%, Ujú. a eso va, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Cuántos gramos de proteína te dio a ti? Em, 11,47, sí, que le aproximé a 11,5. ¿ya? Sí. Da 1,8 por kilo. Profe, hay una compañera en sala de espera. Al tiro la acepto. Ya, gracias. ¿Por qué te dio, cuánto ocupaste de hidratos de carbono? Es que, por ejemplo, profe, ya le puse de lípido 45, que es el tope. Y ahí da 46 de hidratos de carbono por completación. Y ¿Y por por qué no ejemplo, le puede dar menos de lípido? es que si le doy menos, me da 48, por ejemplo, de hidrato de carbono. Sigue subiendo y sigue aumentando, No, porque no yo baja. ya ocupó el máximo de todo y le da más de 100. Eso es lo que es por eso estaba preguntando. A mí también me pasó con otro ejercicio lo que le Entonces pasó a ella la Maite, ocupó, profe. ocupaste 9 de proteína, Sí, Sí, profe. ¿sí? Sí, sí, exactamente. Y ocupaste 45 45, de lípidos. entonces ahí te va a alcanzar 45, No, da 46 de hidrato. Por eso pregunta, porque no sé no entiendo. no da 100, po, da 101. Sí, Profe, es que la Maite se refiere a si usamos fórmula láctea, y con fórmula láctea nos da entre los rangos, usando el 9 y usando los máximos. Ujú. lípido ocupó 45. Mientras yo lo voy a sacar como lo sacaron ustedes, ¿ya? Mientras pueden ir preguntando otros, 45 y 45 ocupa. Profe, hay hartos comentarios en el chat. Sí, yo estoy leyendo. Ay, La María Gloria refiere que puede ser que no importa que se pase porque puede ser de 90 a 110, sí, también es una opción. Y ahí De la está, adecuación. claro, Está la bien. adecuación. Camila refiere, profe, el 9%, 45 en total da 99 y estarían máximos, pero quedarían 1% dando vuelta. Ah, es al revés, da 99%. No da 100. No, profe, la Cami se refiere que en vez de darle los 46 que da por completación, le da los ¿Ya? 45. Ah, quedaría uno dando vuelta en vez de que sobre. Claro, eso. Pero si sacan proteínas, que te dio 510 calorías, y tú le sacaste el 9% y te dieron tu 11,5 gramos, sacan los lípidos y el restante se lo da en hidrato de carbono. Si no Sí, importa que se te pase unos gramos o te falten unos gramos, porque está con esos hidratos de carbono. Recuerden que si es fórmula láctea, en esa fórmula láctea puede ir, por ejemplo,
si se le va a colocar la maltodextrina o no, si va a utilizar la fórmula de inicio, entonces le puedes dar unos ml por sobre lo recomendado, cubriendo las calorías, está bien, Ah, ya, profe, sí, ya lo porque no entendí. va a recibir ningún otro alimento, porque esta es una chiquitita de 5 meses. Sí, Entonces tú, esas son tablas referenciales, como les mencionábamos. Si ustedes calculan el volumen de la niñita y supongamos que la niñita va a recibir, no sé, 100 ml o 150 ml por vez y va a tomar 5 veces, no sé, un ejemplo, te va a dar 500 ml y la niñita toma más de 500 ml, no, dependiendo del estado nutricional, si la niña está normal, tú no vas a modificar nada, porque en esa época de la etapa de la vida tú no restringes para que bajen de peso las guaguas. ya, profe, sí lo entendí. Gracias. Cuando, sí, A mí me quedó la duda, que no lo entendí bien. Pero es que no entiendo si su respuesta sería entonces que usemos el 46% en caso de que fuera fórmula láctea o nos regimos por el rango y usamos 45%. Que ocupen el 46, Ya. completa Gracias. tus calorías con lo que te quedan. por lo de hidrato de carbono. Ya, aunque se pase un 1%, para hacer el 100% me refiero. Sí. Ya, gracias. Yo saqué las calorías por OMS 2007, o sea, la ¿Lo OMS. sacaste en el computador o en No, a manito ya? sí. Deja ¿Cuál, de compartir. cuál ejercicio hiciste? Ah, o no, mira, ahí mismo, Sí, pues sí. tú anda agregándole los datos. Ya, Aquí a la niña, solamente calorías. ya. ¿A la cuál? ¿A la de 5 meses? A la de 1 año y no hice la de 5 meses porque tú dijiste que la Sí, había pues sí, ya la hecho. había hecho. Ya, Ya, la del 1 año, la niñita de ahí mismo. ya. Ya. Me dieron con actividad ligera 500, anota los puros valores, 578, Espérame. Ya, no, 78. ya. Abajo, ¿Qué? 680 ¿De qué? ¿También calorías? y anota 782. Ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién estamos hablando? ¿Quién entendió la Javi? No, en el chat, no, que estaban preguntando una cosa de las tablas. Las que utilizaron OMS 2007. ¿Les dieron esos valores? Sí, profe, eso según la actividad física. Ligera, Sí, moderada, sí. sí. Eso. Entonces, esta sería La ligera. de, sí, ligera, moderada, intensa. Ya. En ¿La la sacaste? otra, Espérate, ¿lo sacaste por la OMS? sí, todo eso por OMS. La tercera niñita, La de 1 año 6. sí, Ya. 984, 830, no, 836 primero. 984 y 1132. 36, 9. 836
984 y 1132. ¿Les dio eso? Todo por un 2007. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿puedo hacer una preguntita? Sí, pregunte. Es que sabe que con unos compas teníamos una duda con respecto a la distribución de los hidratos de carbono, porque siempre ponen dos como rangos, que sería con leche materna y con fórmula láctea. Pero en el caso de lactantes hay 3 rangos, uno que es con leche materna, otro con fórmula láctea y otro con valor calórico total, como volumen calórico total. Y nuestra duda era como, ¿cuándo se usaría ese del volumen calórico total del 40 al 60%? ¿Cuál es tu diapo? Es ¿Qué la pongo? la Espera. 18, creo. O sea, en el PDF sí, 18. La de la No la tengo distribución de aquí. hidratos de carbono. Es de la clase de la profe Claudia. Sí. Dice quinto paso. ¿La comparto, Claudia? ¿O la Es que comparto? cuando tú estás compartiendo yo no puedo abrir mi Ahí, computador. ábrelo. Ábrelo nomás. No, compártela nomás. Ya. ¿Cuál era la pregunta? Que en la distribución de los hidratos de carbono ¿Sí? dice ya recién nacidos, lactantes, preescolar, escolar y adolescente. Y en ¿Sí? lactantes hay 3 rangos, que es leche materna, fórmula láctea y volumen calórico total. Y como siempre hay 2 rangos, que sería con leche materna, fórmula láctea, y en este caso hay 3, ¿cuándo se usaría el volumen calórico total, el 40-60? Cuando está cuando está con alimentación complementaria. Ya, entonces, Cuando come mientras... la papilla. Ah, ya. Cuando empieza a comer la papilla, el Ahí bebé. lo tomé con este para hacer el ejercicio, porque está como alimentación, con fórmula de, lo tomé como fórmula de inicio más alimentación complementaria. Porque lactante de 6 meses ya no está con lactancia materna exclusiva, po. No, pues. Entonces los más pequeñitos, no sé quién fue la que preguntó, cuando están más pequeñitos, solamente ocupan esos valores que están, o sea, antes de los 5 meses, antes de los 6 meses, pueden ocupar los otros valores. Después ya Profe, ocupan 40, y ahí 60. quizá no abarca todo el porcentaje entre la fórmula y la lactancia, porque va de 40 a 60 como el rango amplio, como de todo. Lo que pasa es que si te fijas, solamente con leche materna va de 30, va menor al 40. Entonces no cubre ese rango. Ah, sí, tiene razón. Profe, entonces ese rango del 40-60 se usaría cuando está con alimentación complementaria, entonces. Con las papillas. Profe, pero ahí Ya. cuando está con alimentación complementaria y con papilla, no se hace entonces para saber si es que está con fórmula predominante. Porque si tiene 6 meses y se le incluye la primera papilla, pero el niño, por ejemplo, está tomando, no sé, 6 fórmulas. No, 5 fórmulas y una papilla. Entonces ahí yo no divido los 5 en las 6 que está tomando total, o sea, incluye la papilla. ¿Y sería fórmula predominante? Por ejemplo, o sea, netamente un ejemplo. Sí, sí te entiendo, Bastián, lo que quieres decir tú. Lo que pasa, chico, es que independiente que tenga fórmula o no, el niño al comienzo dice que está solo con fórmula láctea. No está recibiendo comida. En la lactancia materna está con lactancia materna predominantes, sean exclusivas o predominantes. Porque los lactantes
aquí, miren, fíjense bien, recién nacido, que es en la primera etapa, pero después dicen los lactantes, o sea, quiere decir que ya sobre hasta los 3 años, sobre la etapa de lactancia al pecho o supuestamente leche materna o leche maternizada, el niño ya está comiendo. Si ustedes tienen el dato de la anamnesis alimentaria, que el niño toma leche materna, aparte de la comida, ocupan esa recomendación. Pero si no tienen ningún dato de cuántas veces al día toma la leche materna o no, ocupan los rangos de 40 a 60. Por ejemplo, ahora, para los ejemplos que ustedes hicieron, no teníamos la anamnesis alimentaria, ¿cierto? Entonces podían ocupar cualquiera de estos que están aquí. Porque no tenemos el dato, no lo sabemos. No tenemos a la mamá para preguntarle o no lo tenemos escrito. ¿Me entiendes, Bastián? Sí, profe. Es que se supone que en una consulta yo igual voy a hacerle la Que ahí es distinto, po. Ahí tenéis dónde obtener la información. Entonces, es como por eso, entonces Ahí la le vas consulta a no sabría preguntar. qué hacer. Pueden usar cualquier valor hasta el 60% de si sacas las calorías totales, tienes que tener claro que entre 40 y 60 podrías ocuparlo. Por Profe, eso dice del valor calórico total. Ya, profe, gracias. ¿Sí? ¿Quién está preguntando? No alcanzo a ver. pero por ejemplo, en un futuro taller sobre esto, si es que hacemos otro en la prueba, ¿ustedes nos van a especificar el tipo de alimentación que tiene? Es que igual es como confuso que no aparezca eso y como usar cualquiera, como que siento que los rangos se ampliarían mucho. Sí, nosotros les vamos a dar ahora, solamente era para que ustedes ensayaran. Después les vamos a decir, tiene alimentación complementaria o toma solo leche materna o toma fórmula o se les puede colocar ahí cuántas veces al día toma la fórmula, si es que toma fórmula. Ya, gracias, profe. Ahora por eso era libre para que ustedes lo determinaran como ustedes quisieran. Podían utilizar todos los valores o todas las recomendaciones, podían utilizar cualquier fórmula que ustedes quisieran utilizar. María Gloria, ¿le quedó claro por la pregunta que hizo en el chat? No me escucho. Y Daniela, en el caso 1, dice, estaría bien el 9%, 35 y 56. Es que no sé con... A ver, de nuevo. 9, 35 y 56. 9, 35 y 56. Sí, estaría bien. Sí, estaría bien, Daniela. Más o menos, dice la María Gloria. Que ahora como no se les... Lo que pasa es que como ahora fue el taller sin especificaciones completas, por eso a lo mejor se confundieron un poco, pero después se les va a decir que saquen el estado nutricional, el tipo de alimentación que está teniendo, por lo tanto no debería ser tan complicado. De ahí ustedes teniendo la información que nosotros les demos, ustedes van a saber al tiro cuál porcentaje ocupar. Claudia, Marta pregunta si las calorías deben quedar entero o con decimal. Yo lo dejaría entera. Entero. Sí. Aquí yo traté de hacer un ejercicio con la fórmula de Schofield. ¿Ya? Sí. Y no sé, te da otro número. ¿Sí? ¿La tienes digitalizado? ¿Lo hizo en el computador o en el cuaderno? En el cuaderno. Ya. Voy a dejar en el caso, en los primeros cuadros del hombre, el último niño, el que tenía 1 año 3 meses. Ah, el que hice yo.
A ver. El que tiene el niño, Sí, el niño, que tiene 1 año 3 meses. Ese. Bueno, yo cambié en realidad los pesos porque los puse con los pesos Sí. de mis críos, de mis crías. Pero, ¿lo hizo con esta fórmula el ejercicio? Sí, profe. Ya. ¿Y qué no le calculaba? A ver, reemplacemos, po. Primero hice el 16,25, lo multipliqué por 7,8, que era el peso del niño que aparecía. ¿El 0,1673? mira, No, yo lo tengo, hice con mira, Paula, yo 16,25. he analizado un caso de Scofield, Ya, una déjame, fórmula de Scofield, ya hablo. que es, mira, espera. Tengo unos casos, voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Aquí yo tengo unos con Scofield. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿tienen el caso 1 alguien que lo tenga con Scofield? Si les dio parecido o no. Yo aquí fui reemplazando los valores. Puse la fórmula, que es de la fórmula, y el peso. Los pesos van en kilos, y lo otro importante es que la talla van en metros. Entonces la niñita, el caso 1, la niñita medía 69 centímetros. Entonces se coloca en metro, entonces sería 0,69. ¿Ya? Eso es importante. Lo otro, que aquí se los anoté como debiese ir en su calculadora, ¿ya? La fórmula, porque si se dan cuenta hay algunas fórmulas que tienen puntos o tienen coma. ¿Se fijaron? La fórmula de Scofield. Entonces aquí lo coloqué, fui desarrollando paréntesis por paréntesis. Entonces 16,252 por los 8,5 kilos que pesa la niñita me da 138,14. Esa primer paréntesis. En el otro paréntesis, esta es la fórmula y lo multipliqué por la talla de la niñita, que es en metro, 0,69, y me da un valor. La fórmula dice que el resultado del primer paréntesis y del segundo paréntesis se suma. Entonces aquí lo fui colocando paso por paso. El 138,14, que fue el primer resultado, lo sumé con el segundo paréntesis. No lo fui colocando todo en la calculadora, lo fui colocando paso a paso aquí para que lo vean. Y después me da un total, y esta es una constante. Esto también está en la fórmula, menos 413,5. Y ahí me dio un total. Y ahora tendría que ponerle a esta niñita su actividad física, porque Scofield me pide actividad física que tengo que agregarle. ¿Alguien lo hizo así? Y que le dio hasta este punto igual. ¿No? Ah, la Jocelyn. Sí, Jocelyn, te dio justamente por 1,4. A mí con los decimales me dio 603. Muy bien, Jocelyn. No sé si alguien más lo hizo con Scofield y tuvo alguna dificultad o lo puso mal o le dieron otros valores.
aquí, no sé si alguien hizo el niño. ¿Alguien lo hizo? ¿Que me pueda decir? ¿Con Scofield? ¿No? ¿Se fue mi internet? Me Yo, perdí. profe, Me perdí, estoy sola. yo lo hice con Scofield, profe. ¿Ya? Te escuchamos. Ya. Me dio que el requerimiento, digamos, con la fórmula era de 446 calorías. Bueno, sí, porque como que la aproximé y las multipliqué por 1,7, como decía la diapo, y me dio 758 calorías, pero aquí veo que salió distinto. ¿Por Ah, es qué? que no puse el resultado. Sí, No, estaba mirando el de abajo. no lo Ya, he puesto. ya, eso. Yo multipliqué 446 calorías por 1,7, que es según la edad, y me dio 758,2 calorías. Sí, está muy bien. ¿Por qué quería que Eso. vieran Porque resulta que, no sé si te pasó a ti, que cuando la primera vez te dio al tiro estos resultados. No, a mí no. La primera vez cuando yo hice... Ah, sí, es que lo puse todo en la calculadora, toda la fórmula y saqué el total. Entonces, cuando uno lo hace, no sé si ustedes están ahí, chicos, con su calculadora a la mano, para que lo coloquen. Hagan estas ecuaciones primero. ¿Ya? El resultado de 0,1673 por 8,5, en la calculadora le va a dar 1422. Si ustedes no colocan el punto para después hacer la ecuación total, el valor le va a dar como 1800. Entonces es súper importante que pongan los puntos en los resultados, ¿ya? O las comas. Y como bien dijo la compañera, daba 4,45 y después con la actividad, que Scofield nos pide actividad, ¿cierto? Que era 1,7, nos daba 758. Y si uno compara este niño en esta fórmula que dio Scofield, ¿alguien lo sacó por la OMS 2007? Sí, profe, yo. ¿Cuánto te dio? Me dio 672 calorías, pero con 600 moderado. Ah, sí, con porque tiene... moderada, ¿cierto? Con intensa da 772 y con ligera da 572. Entonces, si se dan cuenta y comparan este con una OMS, los valores son muy similares. ¿O no? Porque nos dieron 670, 770 o 570. Pero este valor estaría más cercano a OMS 2007 con actividad intensa. ¿Alguien hizo este otro con Scofield? ¿El niñito? Yo también, profe. ¿Cuánto te dio? ¿Te dio igual? Me dio, veamos, sí, me dio lo mismo, lo dejé en 202,6 y lo multipliqué por 2 y me dio, claro, 405 porque usé los decimales. Igual me Sí. pareció
que era muy bajito. Entonces no ¿cierto? usé ese para sacar los requerimientos y al final usé el de la OMS. Es que lo saqué con los tres, Muy 2007 bien. Scofield y la FAO, y el de la FAO 2004 y 2007 se parecían mucho, porque del 2007 era 505 calorías y del 2004 502, y en Scofield eran 405, entonces encontré como que no era utilizable, para mí por lo menos. Que te dio muy distinto comparado con los otros, siendo que ya tiene la Sí, actividad y era muy, física, ¿cierto? sí, pues, y era muy bajito, entonces era como medio penita. No, pero Ya, muy era pocas muy poquito. calorías, ¿viste? Sí. Entonces usé la Pero malta, que era la... ya, pero te felicito que hayas podido sacarlo con distintas fórmulas y obviamente después cuando, como bien dijo una compañera hace rato, generalmente Scofield uno lo utiliza en hospitalizado, pero cuando ustedes estén en el hospital se van a dar cuenta que las colegas por tiempo casi todas ocupan 2007, porque tienen que ver mucho niñito, entonces están viendo pacientes, ven la tabla del 2007 solamente. Y en general en la práctica clínica uno no cuadra el 100% de las calorías con las mamaderas o con la comida. Uno siempre va en el rango, entre 90 y 110 del aporte. Si te pasas en un poco de calorías, en las leches que estás dando y con la comida, no importa. Por eso todo va en rangos. Lo importante de Scofield es que sepan utilizarla y que reemplacen bien los valores, que se fijen bien cuando es niña o niño y que puedan colocar bien los puntos y las comas para que les dé los resultados. Y si dudan en un resultado que les da, compárenlo con la OMS 2007, que es rápido sacar, y ahí ustedes se van a dar cuenta que si varía mucho en calorías, 300, 400 calorías, va de su Scofield con la OMS, quiere decir que en algún lado de su Scofield está mal reemplazado, porque los valores dan bastante similares, como 100 calorías de diferencia, aproximadamente. ¿Alguna duda más con Scofield? Aquí Scofield, si se fijan, como lo mencionamos, tienen que agregar la actividad física, ¿ya? Y también, como decía en una diapositiva, a esto se le coloca un factor de patológico que lo vamos a ir viendo después. ¿Alguien tiene alguna duda con Scofield? Si no le da la actividad física, lo dejo como moderado nomás, es que en un niño es rara vez que va a estar con actividad moderada. Porque imagínate si generalmente les vamos a decir, pero si el niño está enfermo, si el niño está enfermo, que es lo que vamos a empezar a ver la próxima clase, no creo que el niño esté haciendo actividad física y ande saltando y en talleres de fútbol con fibrosis quística, por ejemplo. Pero en niños comunes y corrientes lo pueden calcular con actividad moderada. Pero en niños con patología generalmente van a estar con actividad ligera. Sí, porque los niños van a estar enfermitos los que vamos a ver nosotros, porque no vamos a ver niños normales durante este año en esta asignatura. ¿Me captan? No sé si tienen más dudas.
Ay, yo, profe, ¿Qué les disculpe. resultó más fácil? Yo no hice ninguna distribución de las moléculas, si quieren que se los revise. Saqué todos con OMS, todos con OMS 2007 con las 3 actividades. Profe, yo tengo ¿Sí? una duda, ¿me escucha? Sí, habla. Si el niño tiene menor de un año, multiplico, ¿cómo sé yo cuál es el factor? ¿Qué factor? ¿De actividad? Sí, que tengo que ocupar en Scofield. Si es menor de un año. Sí, porque si es mayor de un año puedo usar el PAL, Sí. pero si es menor de un año, Pero ahí está la diapo, dice cuáles son las actividades físicas que hay pero para el niño. lo multiplico, ya, es que esa es mi pregunta, ¿lo multiplico el valor que me da por el 1,7 o por el 2 que aparece ahí? Sí, dependiendo Ya, de la edad del chiquitito. y eso va a corresponder ¿a qué? A actividad física ligera, moderada, intensa. En el bebé. Es que me aparece un factor y ese factor no sé a qué Sí. corresponde. Por ejemplo, Es dice que en ya, el bebé, lactancia de 1, Bastián, es o que sea, el ya sé bebé, que un bebé no puede hacer actividad física, no andar, no sé, haciendo pesa, imposible. Pero ese, ese 2 ese ese 2 es un niño normal. es como el de la media. Es que no hay actividad física determinada por ligera, moderada o intensa para menor de un año. O sea, si un niño hiperkinético y que no se queda quieto nunca, no va a ser sobre un 2%, no. Para todos los niños es lo mismo. Es una actividad física nomás. Para los de entre 1 año y 3 meses es 2, y para los 3 meses y en los 12 meses es 1,7. No hay clasificación de la actividad física para esos pequeños de 1 año. Gracias, profe. Eso Se mueva el cabro chico, salte, corra, ande gateando, se arrastre, no se pare nunca, no se quede nunca quieto, no se va a aumentar su metabolismo o se va a colocar otro factor, versus a otro que parece una foto, que ni se mueve el cabro chico. Todo es el mismo factor. Para todo, ya. Eso es lo Sí. que... Para todo el menor de 1 año, te fijas que tenga entre 1 año, o sea, entre 1 mes y 3 meses, y le colocas 2, nada más. Y si tiene 3 meses y 12 meses antes de cumplir el añito, 1,7, nada más. Y de ahí en adelante, ocupas la otra tabla del PAL, que ahí sí que van clasificados. Gracias, profe. ¿Qué otra duda más tienen? ¿Les resultó más fácil utilizar la OMS 2007? ¿Algún integrante del equipo? Sí. ¿Qué opinan ustedes de la OMS 2007? Qué más fácil. Yo usé pura OMS 2007. Yo igual. Cierto que es mucho más fácil, es más rápida. Si uno lo determina con las otras fórmulas, se van a dar cuenta que son muy similares, no se escapan tanto, me refiero a que quedan con déficit de calorías o con sobrecalorías, porque están ocupando un rango tanto de actividad física de los niños, tanto como el sistema de alimentación que tuvo el niño. Entonces, en general, yo ocupo OMS 2007. Pero igual deben saber utilizar la de Scofield. Igual ¿ya? deben saber hacer las otras. Sí. Y recuerden, bien importante, que en Scofield la talla es en metros. Si colocamos los centímetros, nos van a dar 4.000 calorías para un niño de 5 meses, en vez de 400. ¿Ya? Así que eso es bien importante. Y los kilos
Y el peso del niño en kilos. Y el peso del niño en kilos, sí. Eso es importante. Y que se fijen en las comas. Ah, lo otro que les quería decir, que si alguien determina, por ejemplo, calorías y le dio, no sé, 404 calorías y otro dijo, no, yo ocupé todos los decimales y me dio 407, está bien. Pero si una dice, me dio 400 y la otra dice, a mí me dio, es que ocupé todos los decimales, me dio 520, obviamente vamos a estar, ahí algo pasó. La idea es que puedan dar unas determinadas calorías en números cerrados, como dijo la profe Paula. Si les dio 420, quieren cerrar en 440, que era lo que aportaba una leche, no sé, el total del día, pueden dejarlo. ¿Tienen más dudas? Revisemos los valores de la OMS 2007 en estos minutitos que quedan. ¿Tengo que proyectar algo? No proyecten nada. Ok. ¿Quién hizo los niños mayores, la niña de 10 años, las calorías totales? ¿Alguien lo hizo? Sí, profe, yo lo hice. ¿Cuántas te dio las calorías? En calorías, ya, pero en actividad física moderada me dio 2042 calorías. Ya, muy bien. En ligera me dio 1736 y en intensa me dio 2348. Ya. Sí, lo mismo pareció a mí con solamente diferencia de 1 caloría por cada uno de ellos. Muy bien. En el caso 2... me dio 1546 calorías en moderado. Ya. En ligero me dio 1314 y en intenso me dio 1778. Ya, ¿viste? Yo anoté ahí las que me dieron a mí. Que no importa, ¿cierto? En el caso 3... Y en la última, ligera, me dio 2077, moderada 2443 e intensa 2809. Me dieron igual que a ti. Ya, muy bien. ¿Alguien hizo los niños? ¿Esos niños mayores? Yo hice el de 4 años, profe. Bueno. ¿Cuánto le dio? En el niño mayor, o sea, de 4 años, me dieron en moderado 1409 calorías. En el máster, en la intensa me dieron 1620. ¿Ya? Y en la otra me dieron 1198. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que quiera dar el caso del niño 2, del de 12 años? ¿Alguien hizo el niño de 12 años? Profe, yo igual lo hice. ¿Ya? Muy bien. Ya. En ligero me dieron 2208. ¿Ya? En moderado 2598. ¿Ya? Y en intensa me dieron 2988. Muy bien, muchas gracias. El niño de 16 años, que debe consumir 800.000 calorías.
¿Yo igual? Más que un adulto, bueno. Ya. En ligera me dieron 2.780. Ya. En intensa me dieron 3.762. Y en moderada me dieron 3.271. Ya. Muy parecido a lo que me dio a mí. Muchas gracias. Ya. Aquí tenemos, esta fórmula resulta súper fácil de utilizarla, la OMS 2007, porque sacamos el total, ¿cierto? Buscamos al niño, las calorías por kilo, y después vamos multiplicando solamente y le sacamos el 15% o le sumamos el 15%. Entonces, por eso nos pueden dar distintas calorías. Y después se va haciendo la distribución de la molécula de acuerdo a la edad del niño. ¿Alguien hizo los otros pequeños con OMS 2007 que quiera comentarlo? Para que lo revisemos. ¿No? ¿Nadie los hizo? Profe, yo hice uno de un niño de 1 año 3 meses, Bueno, donde me dio los kilogramos por el factor de 82, que me dio 639,6 kilocalorías por el día. A eso puse que el niño no hacía, digamos, actividad física, para así descontarle el 15%. El hombre de 1 año 3 meses, el niñito de 1 año 3 meses. ya. Espérame. Este es el caso 1, el caso 2, el caso 3. Ya, ¿cuánto te dio? Los 7,8 lo multipliqué por 82 del factor, me da 639,6 kilocalorías. Le desconté el 15%, ya que puse hipotéticamente que el niño no tenía actividad para descontar el 15%. Me dio 543,6 calorías. Y después ya hice la distribución de los macros. Ya. Más o menos estos son los valores que me dieron a mí con eso. Sí, a mí me dio 639, 640 redondeando y 543 que serían 544. El otro no lo saqué, el más 15. Y después hice la distribución. Ya, muchas gracias. ¿Alguien hizo un niñito de 7 meses? Yo lo hice, profe. ¿Te dio más o menos parecido los valores que tengo aquí? Sí, lo mismo. Ay, ya, muy bien. Sí, nos sirve para revisarlo, ¿cierto? ¿El caso 2 lo hiciste? ¿El niñito? ¿De ese mismo? Yo lo hice, profe. Ya. Con actividad moderada me dio, bueno, los 5 kilos que pesa por el factor que son 113, me dieron 565, actividad moderada. Y si yo le restaba el 15%, me dio 480, creo. Pero no sé si está bien. ¿Alguien hizo el caso 2? Yo, profe, ¿Ya? ¿Cuánto te dio a ti? normal, o sea, moderado me dio 640, más el 15% 736 y menos el 15% 544. 544. ¿Es un niño de 1 año, 3 meses o no? No, el de 1 mes. Ah, entonces 520 calorías, ¿Ya? 598 y 442. Ya. Ay, ¿Cuántas calorías por kilogramo de peso? 104. Espérame, me perdí. Sí, 104. 5 por 104. Ya. Bastián, ¿por qué te dio 113? Ay, no, profe, nada, nada.
Y a mí igual me dio en ese 520. ¿Sí? Ah, ya, Ujú. muy bien. ¿Qué otra cosa importante cuando ocupamos esta fórmula? Ahí ya tenemos todos los niños, los varones y las niñas mayores con las calorías por OMS 2007 para que lo revisen. ¿Qué es lo otro importante? Que cuando utilicen la tabla y si tiene 3 añitos, ¿cierto? ¿Qué tenían que hacer con esa tabla? Si tenía 3 añitos justo, ¿dónde tenían que buscar sus calorías? Por ejemplo, si dice de 2 a 3, de 3 a 4, y tiene 3 añitos, ¿dónde lo buscan? En Al el siguiente. 3.1 a 4. 3 a 4. De 3 a En 4. el OMS, claro, pues en el OMS 2007, ya. ¿Anotaron esto, cierto? ¿O lo revisaron? Sí. Sí, ya. Voy a cerrar acá. Entonces, ¿qué es importante también? Que no debemos olvidarnos. Es que si ocupamos la tabla del 2007, ven la tabla, ¿cierto? Si el chiquitito tiene, por ejemplo, 7 años, se van a la posterior, que es de 7 años y 7 años 1 hasta 8. Siempre se van a la siguiente si alcanzan justo en la edad. ¿Ya? ¿Alguna duda más? No, profe. No, profe, por mi parte todo claro. Ya. Qué bueno, revisamos eso, la Marta decía de 3 a 4, dependiendo. Y si van a utilizar Scofield, fijarse bien que sea niña o niño, colocar bien los puntos y las comas, y reemplazar los kilos por, o sea, los gramos por kilos y los centímetros por metros. Y haciendo eso ya estaríamos listas y después utilizar la distribución de acuerdo a la edad. Y para cuando veamos la próxima clase, no me recuerdo qué, pero ya vamos a empezar a ver y si hay alguna patología que requiere modificar la molécula, se les va a indicar a ustedes. Los lípidos ahora son de, no sé, supongamos, entre 40 y 50 para todas las edades. Nosotros les vamos a decir lo que se modifica de acuerdo a la patología. Si es que hay modificación o no. El factor patológico también les vamos a decir cuáles son los valores. Bueno, la próxima semana no hay clases, así que para la la semana próxima clase. subsiguiente tocaría estrés y ahí empezarías con Desnutrición parece que. con desnutrición, sí. Así que eso es por hoy día. No quisimos hacerlo muy tedioso porque ya estábamos terminando próximo a una semanita de vacaciones. Así que quisimos hacerlo lo más fácil posible y que solamente ejercitaran. Para no estresarlos. No, ¿tienen más dudas? ¿Algo?